La galaxia ardía, no en llamas, sino en guerra. Durante 3 años, naves humanas se habían enfrentado al Imperio Valanti en los territorios fronterizos. Miles habían muerto en ambos bandos. Los planetas ardían. Las estaciones espaciales caían. Ningún bando podía ganar, y ninguno se rendiría. Entonces llegó la propuesta. La embajadora Linda Ayes se presentó ante el Consejo de la Tierra Unida con una solución que nadie quería oír: un matrimonio. Una unión simbólica entre un humano y un miembro de la realeza Valanti para sellar un tratado de paz y poner fin al derramamiento de sangre. Los miembros del Consejo rieron al principio. Luego vieron los informes de bajas de la última batalla. Dejaron de reír. Encontrar un Volant dispuesto a casarse con un humano era difícil. Encontrar un humano dispuesto a viajar por la galaxia para vivir entre alienígenas que lo consideraban inferior era aún más difícil. Pero un hombre dio un paso al frente. Isen Cole tenía 32 años. Había servido 10 años en las Fuerzas Especiales de la Tierra antes de convertirse en guardaespaldas de misiones diplomáticas. No era alto, no era ruidoso, no parecía un héroe de las viejas historias. Parecía alguien que olvidarías a los 5 minutos de conocerlo. Precisamente por eso la embajadora Ayes lo eligió. «¿Entiendes para qué te ofreces como voluntario?», le dijo en su oficina el día antes de su partida. «Estarás solo. Estarás rodeado de seres que piensan que los humanos son débiles y primitivos. Te casarás con una princesa que no te quiere». Isen asintió. «Lo entiendo. ¿Por qué haces esto?». Reflexionó sobre la pregunta durante un largo rato. «¿Por qué alguien tiene que hacerlo?». Y como creo que la paz es posible, Ayes lo estudió con atención. Sabía cosas sobre Isen Cole que no figuraban en ningún archivo oficial. Sabía de los tratamientos experimentales que había recibido durante su servicio militar. Sabía de lo que era capaz cuando se le exigía al límite, pero no dijo nada al respecto. «Buena suerte», dijo simplemente. El viaje al mundo natal de los Valanti duró 3 semanas. Isen pasó la mayor parte de ese tiempo estudiando. Aprendió su idioma, sus costumbres, su historia. Los Volant eran una orgullosa raza guerrera. Tenían 4 brazos, piel azul plateada y medían casi 7 toneladas de altura en promedio. Valoraban la fuerza por encima de todo. La habilidad en el combate determinaba el estatus social. Su imperio había conquistado 12 sistemas estelares mediante su poderío militar. Para ellos, los humanos eran pequeños, débiles, presas fáciles. Y se memorizó todo lo que pudo encontrar sobre sus estilos de lucha, sus armas, sus armaduras. Anotó los puntos débiles de su anatomía. Estudió el diseño de su ciudad capital y del palacio imperial, donde viviría. Se preparó para la paz, pero también se preparó para la guerra. El mundo natal de los Valanti se llamaba Verit Prime. Era un hermoso planeta de bosques púrpura y océanos plateados. La ciudad capital se alzaba con relucientes torres de piedra negra y metal. Millones de Alanti observaron cómo el transporte humano descendía entre las nubes. Isen bajó solo por la rampa de aterrizaje. Vestía ropa sencilla y formal, nada militar. No llevaba armas. Mantenía las manos visibles y sus movimientos lentos. Una delegación de nobles Alanti lo esperaba. Se alzaban sobre él, con los antebrazos cruzados, en un gesto de superioridad. Sus ojos no reflejaban calidez. El novio humano, dijo uno de ellos en un inglés con fuerte acento, era más pequeño de lo esperado. Isen hizo una reverencia cortés. «Gracias por recibirme». Lo guiaron por las calles hacia el palacio. Los ciudadanos se detenían a observar. Los niños señalaban y susurraban. Isen escuchó fragmentos de su lenguaje. Débil, diminuto, patético. ¿Por qué la princesa accedió a esto? No mostró ninguna reacción. Simplemente caminó y observó. El palacio imperial era enorme. Podría haber albergado una pequeña ciudad dentro de sus muros. Había guardias en cada entrada. Guerreros enormes con armaduras ceremoniales portando espadas de energía capaces de cortar acero. Isen los contó, anotó sus posiciones, memorizó los patrones de patrulla. La sala del trono era un vasto salón de piedra pulida. El emperador Severin estaba sentado en una plataforma elevada, anciano y severo. Había gobernado el imperio durante más de 200 años. Su mirada era fría y calculadora mientras observaba. El enfoque humano. Junto al trono se encontraba la princesa Sailor Velcro. Era alta incluso para los estándares de Valanti, con una piel azul plateada que parecía brillar a la luz. Sus antebrazos estaban decorados con bandas doradas que marcaban su estatus real.
Era hermosa de una manera extraña, elegante y orgullosa. También estaba claramente infeliz. Isen se detuvo a la distancia adecuada e hizo una profunda reverencia. Emperador Ten, Princesa Sara, es un honor para mí ser recibido. El emperador no dijo nada durante un largo momento. Luego habló con voz profunda y retumbante. Usted es la humana que se casará con mi hija. Sí, Su Majestad. Eres más pequeña de lo que esperaba. Lo he escuchado varias veces hoy, Su Majestad. Algunos nobles rieron. El emperador no. Este matrimonio es un símbolo. El emperador continuó. Nada más. Vivirás en el palacio. Asistirás a los actos oficiales. No interferirás con los deberes de mi hija ni con su vida. ¿Entiendes? Isen asintió. Lo entiendo perfectamente. Sara finalmente lo miró directamente. Su expresión no era de enojo. Era peor, de decepción. Esperaba algo más, un guerrero, quizás un líder. En cambio, se encontró con un humano tranquilo y anodino que apenas le llegaba al hombro. Procedamos con la ceremonia, dijo rotundamente. La boda fue breve y fría. No hubo celebraciones, ni alegría, ni calidez. Los sacerdotes Bolan pronunciaron palabras antiguas. Isen y Sara intercambiaron anillos ceremoniales. Nunca se tocaron las manos. Cuando terminó, Sara se dio la vuelta y se alejó sin decir palabra. Los sirvientes llevaron a Isen a sus aposentos al otro lado del palacio, lo más lejos posible de las cámaras reales. Su habitación era pequeña pero cómoda. Una cama, un escritorio, una ventana con vistas a la ciudad. Había guardias fuera de su puerta. No podía decir si estaban allí para protegerlo o para vigilarlo. Isen se sentó en la cama y miró el cielo alienígena. 2 lunas colgaban sobre el horizonte, proyectando una luz plateada sobre las torres. Estaba solo, rodeado de seres que lo veían como nada. Casado con una princesa que no quería tener nada que ver con él. Pero estaba aquí. El tratado de paz estaba firmado. Por ahora, la guerra había terminado. Sería paciente. Observaría. Aprendería. Y cuando llegara el momento, les mostraría lo que un humano podía hacer. Isen Cole cerró los ojos y comenzó a planear. 3 meses transcurrieron lentamente. Isen Cole aprendió a vivir como un fantasma. Se movía por el palacio en silencio, asistiendo a las funciones a las que debía asistir, guardando silencio cuando se esperaba silencio. Los nobles de Valanti lo ignoraban la mayor parte del tiempo. Cuando lo notaban, sus comentarios nunca eran amables. La mascota de la princesa lo llamaban el trofeo de la paz. El pequeño humano, Isen, nunca respondía. Simplemente observaba y escuchaba. Sus días se convirtieron en una rutina. Se despertaba temprano, hacía ejercicio en su pequeña habitación y luego recorría los terrenos de palacio. Los guardias lo seguían de lejos, pero nunca interferían. Lo consideraban inofensivo. Ese fue su primer error. Durante sus paseos, Isen lo memorizaba todo. Las posiciones de los guardias, los cambios de turno, la ubicación de cada puerta, cada pasillo, cada pasadizo oculto. Se fijaba en qué nobles tenían poder real y cuáles eran meramente decorativos. Aprendió en qué sirvientes se podía confiar y cuáles informaban de todo a sus amos. También aprendió el idioma correctamente, no solo el lenguaje formal que se enseñaba a los diplomáticos, sino también las lenguas comunes habladas por soldados y trabajadores. En 2 meses, pudo entender casi todo lo que se decía a su alrededor. Ellos no lo sabían. Hablaban libremente en su presencia. Asumiendo que el pequeño humano no podía entender, Isen lo escuchaba todo. La princesa Sara se mantenía distante. Tenía sus propios deberes, su propia vida. Entrenaba con la Guardia Imperial todas las mañanas, practicando formas de combate perfeccionadas durante siglos. Asistía a las reuniones del consejo con su padre. Gestionaba los asuntos de Estado. No visitaba a su esposo. No hablaba con él a menos que el protocolo lo requiriera. Isen no la presionaba. Entendía su posición. La habían obligado a este matrimonio contra su voluntad, sacrificada por necesidades políticas. Su resentimiento era natural, pero él también la observaba. Se daba cuenta de las cosas. Era hábil con las armas. Una de las mejores luchadoras del palacio, pero también era amable con los sirvientes cuando nadie la veía. Visitaba a los guardias heridos en el ala médica. Llevaba golosinas a los hijos de los trabajadores del palacio. Había más en Sara que orgullo y deber. Isen lo vio, aunque intentara ocultarlo. Una tarde, Isen paseaba por los jardines del palacio cuando oyó risas, voces jóvenes,
agudas y emocionadas. Siguió el sonido y encontró 3 Valanti, niños jugando cerca de una fuente. Eran pequeños para los estándares de su especie, probablemente de 6 o 7 años. Su piel azul plateada era más clara que la de los adultos, y sus antebrazos se movían torpemente mientras se perseguían en el agua. Se detuvieron al ver a Ethan. «Un humano», susurró uno de ellos. «Un humano de verdad». Ethan sonrió suavemente. «Hola». Los niños se miraron nerviosos. Entonces el más valiente dio un paso al frente. «Eres el esposo de la princesa». «Lo soy. Eres muy pequeño». Ethan rió suavemente. «Lo sé, pero los humanos son de todos los tamaños. Algunos son más altos que yo». «¿Sabes luchar?», preguntó otro niño. «Padre dice que los humanos no pueden luchar. Dice que se rompen fácilmente». «Tu padre podría tener razón». Ethan dijo con cuidado. «Los humanos no son tan fuertes como Valanti, pero tenemos otras maneras». «¿Qué maneras?». Ethan pensó por un momento. Luego recogió una pequeña piedra del suelo. «Miren». Lanzó la piedra al aire, la atrapó y la hizo desaparecer. Los niños se quedaron sin aliento. Les mostró sus manos vacías. Luego metió la mano detrás de la oreja de un niño y sacó la piedra. «Magia», susurró el niño. «No magia, solo práctica. Los humanos aprendemos muchos trucos porque no somos fuertes. En cambio, tenemos que ser astutos». Los niños se reunieron a su alrededor con entusiasmo. Ethan les enseñó trucos sencillos de prestidigitación. Luego, un juego de palmas al que jugaban los niños humanos en la tierra. Rieron y tropezaron con los patrones. Sus antebrazos complicaban el juego. Durante una hora, Ethan olvidó que era un prisionero en una jaula dorada. Era solo un hombre jugando con niños. No se dio cuenta de que Sara lo observaba desde un balcón. La princesa permanecía en las sombras, con expresión indescifrable. Había venido a los jardines en busca de soledad y encontró algo inesperado. Su esposo, el humano tranquilo al que había descartado como inútil, estaba haciendo reír a los niños sirvientes. Lo vio arrodillarse para ayudar a un niño que se había caído. Lo vio hablar pacientemente, con voz suave. Lo vio sonreír. Algo se agitó en su pecho, un sentimiento que no quería nombrar. Se fue antes de que él pudiera verla. Esa noche, el comandante Draxen solicitó una audiencia privada con Sara. Era uno de los generales de mayor confianza de su padre, un guerrero corpulento cubierto de cicatrices de batalla. Su odio por los humanos era bien conocido. «Princesa», dijo, haciendo una reverencia formal. «Vengo con preocupaciones». «Habla. El tratado de paz nos debilita. Nuestros enemigos ven este matrimonio como una señal de que el imperio se ha ablandado. Susurran que tememos a los humanos». Sara frunció el ceño. «El tratado impide más guerras. Quizás eso no sea debilidad. Pero tengo información que sugiere que los humanos no son sinceros. Usan esta pieza para reconstruir sus fuerzas. Cuando estén listos, atacarán. ¿Qué pruebas tienes?» Draxon sonrió fríamente. «La prueba está por llegar. Solo te pido que permanezcas alerta. Vigila atentamente a tu esposo humano. Puede que sea más de lo que aparenta». Sara pensó en Ethan en el jardín jugando con niños. Parece bastante inofensivo. Eso es lo que quieren que pensemos. Los humanos son criaturas engañosas. Ocultan su verdadera naturaleza tras palabras suaves y gestos amables. No te dejes engañar. Después de que Draxen se fuera, Sara se quedó sola en sus aposentos. Miró por la ventana hacia el ala distante donde se encontraban los aposentos de Ethan. Era realmente inofensivo, Draxen tenía razón al sospechar de él. Decidió vigilarlo más de cerca. Durante las semanas siguientes, Sara encontró excusas para estar en los lugares por donde caminaba Ethan. Lo observó desde la distancia, buscando señales de engaño. No encontró ninguna. Él continuó con su tranquila rutina. Aprendió. Caminó. De vez en cuando jugaba con niños. Nunca se quejó del trato que recibía. Nunca exigió mejores aposentos ni más respeto. Simplemente existía, paciente y atento. Un día, sus caminos se cruzaron en un pasillo. Ethan hizo una reverencia cortés. «Buenos días, princesa». Se detuvo, sorprendida de que se dirigiera a ella con perfecta voluntad. «Ahora hablas nuestro idioma. He estado practicando». «¿Por qué?». La miró a los ojos con calma. «Porque este es mi hogar ahora. Deseo entenderlo». Lo estudió durante un largo momento. Era tan pequeño, de aspecto tan frágil. Sin embargo, había algo en sus ojos, una firmeza que ella no esperaba.
Eres un ser humano extraño. Ya lo había oído antes. Por primera vez, Sara casi sonrió. Casi. Sigue, dijo, y se fue. Lejos. Isen la vio irse. Luego continuó su caminata, contando guardias y memorizando rostros. Paciencia, se recordó a sí mismo. Todo lleva tiempo. No sabía que el tiempo estaba a punto de agotarse. La celebración del aniversario llenó el palacio de luz y ruido. Había pasado un año desde el Tratado de Paz. Un año desde que Isen Cole se había casado con la princesa Salara y había venido a vivir entre los Volant. Para celebrar la ocasión, el emperador Sebelin organizó el festival más grandioso en una década. Familias nobles llegaron de todo el imperio. Diplomáticos vinieron de mundos aliados. Una pequeña delegación humana viajó desde la Tierra, liderada por la propia embajadora Linda Ayes. La sala del trono se transformó en un salón brillante de color y sonido. Los músicos tocaban instrumentos antiguos. Los bailarines se movían en patrones complejos. Las mesas rebosaban de comidas exóticas de 100 planetas. Isen estaba de pie cerca del fondo de la sala, observándolo todo. Le habían dado ropa formal para la ocasión, tela oscura con ribetes plateados para combinar con el estilo Valanti. Parecía pequeño y fuera de lugar entre los imponentes alienígenas, pero ya no le importaban las apariencias. Algo andaba mal esa noche. No podía explicarlo. La celebración parecía normal. Los guardias estaban en sus puestos. Los nobles reían y hablaban. Pero los instintos de Isen, agudizados por años de entrenamiento de combate, le gritaban advertencias que no podía ignorar. Observó a los guardias con más atención. Algunos parecían tensos. Sus ojos se movían demasiado rápido. Comprobando posiciones en lugar de estar atento a las amenazas externas, observó al comandante Draxen moverse entre la multitud, hablando en voz baja con ciertos nobles. La expresión del general era tranquila, pero su lenguaje corporal decía otra cosa. Estaba emocionado por algo. Isen se acercó a la delegación humana. El embajador Ayes lo notó acercarse. Isen, pareces preocupado. Algo anda mal, dijo en voz baja. No puedo demostrarlo, pero lo presento. Ayes había aprendido a confiar en los instintos de Isen hacía mucho tiempo. ¿Qué necesitas? Mantente cerca de la salida. Si pasa algo, saca a tu gente de inmediato. Ella asintió sin rechistar. ¿Y tú? Yo me encargaré. Se apartó antes de que ella pudiera hacer más preguntas. Sara estaba de pie cerca del trono de su padre, vestida con la armadura ceremonial que la identificaba como una princesa guerrera. Se veía hermosa y peligrosa. Isen la miró al otro lado de la habitación por un instante. Algo pasó entre ellos. Quizás reconocimiento. Una conciencia compartida de que no todo era lo que parecía. Entonces las luces apagaron. Gritos llenaron la oscuridad. Cuchillas de energía cobraron vida con un zumbido, proyectando una luz azul sobre el caos. Isen se dejó caer al suelo de inmediato, convirtiéndose en un objetivo más pequeño. Cuando las luces de emergencia se encendieron segundos después, la sala del trono se había convertido en un campo de batalla. Soldados con armaduras indistintivos habían rodeado al emperador. El comandante Draxen estaba a la cabeza, con su propia espada desenvainada. Se acabó la hora de la debilidad, anunció Draxen con la voz cruzando el pasillo. El tratado de paz es nulo. Los humanos han envenenado nuestro imperio demasiado tiempo. El emperador Qualon se levantó de su trono. Furia en sus ojos antiguos. Draxon, ¿te atreves a cometer traición? Me atrevo a salvar a nuestro pueblo de tu cobardía. Draxon hizo un gesto y los soldados avanzaron hacia la delegación humana. Mátenlos. Que sus muertes sean el primer mensaje a la tierra de que la guerra ha regresado. Isen ya se estaba moviendo. Cruzó la distancia hacia la delegación humana más rápido de lo que nadie esperaba. 3 soldados Valanti le bloquearon el paso. Se rieron de pequeño humano que corría hacia ellos. Dejaron de reír cuando los alcanzó. El entrenamiento de Isen tomó el control. Su cuerpo se movía por instinto, guiado por años de experiencia en combate y mejorado por los tratamientos experimentales que fluían por su sangre. Sus reflejos se agudizaron. Su percepción del tiempo pareció ralentizarse. El primer soldado blandió una espada hacia su cabeza. Isen se agachó, agarró el antebrazo del soldado y usó palanca para lanzarlo contra el segundo soldado. Antes de que el tercero pudiera reaccionar, Isen golpeó 3 puntos precisos en su cuerpo. El soldado se desplomó, temporalmente, paralizado. Ocurrió en menos de 4 segundos. La sala quedó en silencio.
Isen recogió una espada de energía caída y se interpuso entre los humanos y los soldados restantes. Respiraba con calma. Tenía las manos firmes. Embajador Hayes, dijo sin girarse. Lee ahora. Hayes no discutió. Reunió a su delegación y se dirigió hacia la salida, protegida por la distracción que Isen había creado. Draxen miró fijamente. Un humano con ojos nuevos. Interesante. La mascota tiene dientes. Más soldados se movieron para interceptar a los humanos. Isen los interceptó primero. Luchó como ningún otro volante había visto jamás. Era más pequeño y débil que todos los oponentes a los que se enfrentó, pero también era más rápido. Predijo sus ataques antes de que ocurrieran. Apuntó a las articulaciones y puntos de presión que su investigación había identificado. Usó su tamaño contra ellos, dejando que su impulso los estrellara contra las paredes y entre sí. 6 soldados cayeron antes de que nadie pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Al otro lado de la habitación, Sara libraba su propia batalla. Los guardias leales se habían reunido para proteger al emperador, pero lo superaban en número. Abatió a un traidor, luego a otro, sus 4 brazos moviéndose en mortal armonía, pero eran demasiados. Un soldado la golpeó por la espalda. Ella tropezó, mientras la sangre fluía de una herida en su hombro. Otro soldado levantó su espada para asestarle el golpe mortal. Isen lo vio. Lanzó su espada de energía al otro lado de la habitación. Giró por el aire y golpeó el brazo armado del soldado, obligándolo a soltar la espada antes de que pudiera matar a la princesa. Entonces Isen corrió. Cubrió la distancia hasta Sara en instantes, esquivando ataques, deslizándose bajo las espadas, moviéndose con una velocidad que parecía imposible para cualquier especie. Llegó a su lado y la ayudó a ponerse de pie. ¿Puedes luchar?, preguntó. Ella lo miró conmocionada. Este no era el marido tranquilo e inofensivo que creía conocer. Esto era algo completamente distinto. Sí, lo logró. Entonces lucha. Te cubriré. Se quedaron espalda con espalda mientras los soldados los rodeaban. Sara sostenía su espada con ambas manos mientras sus otros 2 brazos tiraban, lanzando cuchillos de su cinturón. Isen recogió otra arma caída y se colocó en posición de combate. 12 soldados los enfrentaban. 12 guerreros de élite del Imperio Valanti. Esto es imposible, dijo Sara en voz baja. Son demasiados. Isen sonrió levemente. Entonces hagamos lo posible. Los soldados atacaron y Isenko le demostró a los Valanti lo que un humano realmente podía hacer. El primer soldado murió antes de darse cuenta de lo que había sucedido. Isen se movía como el agua, eludiendo ataques que deberían haberlo matado. Su espada atrapó la garganta del soldado y continuó en un solo movimiento hacia el siguiente objetivo. Sus reflejos mejorados impulsaron su cuerpo más allá de los límites humanos normales, inundando sus músculos con una fuerza y una velocidad que rara vez se permitía usar. Sara luchó a su lado y, por primera vez, vio realmente de lo que era capaz su esposo. No solo era rápido, sino preciso. Cada movimiento tenía un propósito. Cada golpe daba justo donde debía dar. Conocía la anatomía mejor que la mayoría de los guerreros Valanti. Explotó debilidades que ellos desconocían. 2 soldados abalanzaron sobre él. Isen se agachó, dejando que sus espadas pasaran por encima de su cabeza, y luego golpeó hacia arriba, en los puntos vulnerables bajo sus brazos, donde la armadura era más débil. Ambos cayeron gritando. Otro soldado lo agarró por detrás con 4 poderosos brazos. Isen se relajó por completo, luego se retorció de una manera que debería haber sido imposible, liberándose y clavándole el codo en la garganta. ¿Cómo lo haces?, jadeó Sara. Entre ataques. Práctica, respondió Isen, y mató a otro soldado. Se abrieron paso a través de la sala del trono, luchando hacia el emperador. Draxen aún sostenía al viejo gobernante a punta de espada, rodeado de sus guerreros más leales. Su expresión había cambiado de confianza a preocupación. Esto no debía suceder. Se suponía que el humano era un símbolo, una criatura débil que demostraba el dominio del imperio. No se suponía que era un arma. «Mátenlos a ambos», ordenó Draxen. Ahora, 10 soldados más cargaban contra Isen y Sara. Isen sentía que su cuerpo se tensaba. Las mejoras solo podían impulsarlo hasta cierto punto. Estaba cubierto de cortes y moretones. Sus músculos ardían de agotamiento, pero no podía detenerse. Todavía no. Agarró una lanza caída y la usó para extender su alcance, manteniendo a raya a múltiples enemigos. Sara cubrió sus puntos ciegos. Su entrenamiento real demostraba su valía.
Se movieron juntos como si hubieran estado luchando como compañeros de años. «Agáchate», dijo Isen. Sara se agachó sin preguntar. Isen lanzó la lanza por encima de su cabeza, empalando a un soldado que se había acercado sigilosamente por detrás. «Gracias», dijo. «Puedes agradecerme después». Llegaron al centro de la sala. Entre ellos y el emperador se encontraban Draxen y su guardia de élite, 4 guerreros imponentes, los mejores luchadores del imperio y el mismísimo comandante Draxen. El general era más corpulento que la mayoría de los Valanti. Su cuerpo estaba endurecido por décadas de guerra. Cicatrices cubrían su rostro y brazos. Sostenía una espada antigua que había pertenecido a guerreros legendarios. Un humano impresionante dijo: «Te subestimé. Ese error no volverá a ocurrir. Deja ir al emperador». Isen respondió: «Esto termina ahora». Draxen rió: «Esto termina cuando yo lo diga. Cuando tu cabeza cuelgue de las puertas del palacio y tu especie conozca su lugar en la galaxia». Hizo un gesto y sus guardias de élite atacaron. No eran soldados comunes. Eran más rápidos, más fuertes, mejor entrenados. No cometieron los errores de los demás. Isen sintió la primera cuchillada cortarle el brazo, luego otra en la espalda. Siguió luchando, pero cada vez más lento. Su cuerpo estaba llegando a su límite. Sara recibió un golpe en la pierna y tropezó. Un guardia levantó su arma para rematarla. Algo se rompió dentro de Isen. Había pasado toda su vida controlándose, conteniéndose, siendo paciente, silencioso y cuidadoso. Pero al ver a Saylara a punto de morir, algo primitivo despertó. Su sistema de mejora respondió a su estado emocional, liberando reservas que desconocía. El mundo pareció ralentizarse aún más. Los colores se volvieron más nítidos. Podía oír los latidos individuales en el caos que lo rodeaba. Isen se movió. No era humano en ese momento. Era algo más antiguo, algo más peligroso, un depredador que la humanidad había enterrado profundamente en su ADN durante millones de años de evolución. El guardia que amenazaba a Saylara no terminó de golpear. La espada de Isen arrancó la mano que sostenía el arma y la cabeza en 2 movimientos rápidos. Los demás guardias de élite se giraron hacia él, pero eran demasiado lentos. Demasiado lentos. Isen los destruyó. No solo los derrotó, los destruyó. Se abrió paso entre ellos como una tormenta, imparable y terrible. Su espada silbó en el aire, encontrando huecos en las armaduras, cercenando extremidades, acabando con vidas. Cuando terminó, solo Draxen permaneció en pie. El general miró al humano con algo parecido al miedo en los ojos. «¿Qué eres?» Isen respiraba con dificultad. Su cuerpo gritaba de dolor. La sangre manaba de una docena de heridas, pero seguía de pie. «Soy humano», dijo, «y amenazaste a mi esposa». Rugió Draxen y cargó. Era el guerrero más grande de su generación. Había matado a cientos de enemigos en combate cuerpo a cuerpo. Su espada había acabado con rebeliones y aplastado invasiones. No fue suficiente. Isen previó su ataque antes de que ocurriera. Esquivó el primer golpe, bloqueó el segundo y aprovechó el impulso de Draxen en su contra. El general tropezó, y Isen ya estaba detrás de él. Un golpe preciso en la parte posterior de la rodilla de Draxen lo derribó. Otro golpe lo desarmó. Un último golpe en el cuello lo dejó paralizado, pero vivo. Morir sería demasiado fácil, dijo Isen con frialdad. Enfrentarás la justicia. Se giró para ayudar al emperador, quien había presenciado toda la batalla en un silencio atónito. El anciano gobernante miró a Isen con nuevos ojos. Este pequeño y tranquilo humano acababa de derrotar al guerrero más grande del imperio. Había salvado su vida y la de su hija. Había detenido un golpe de estado sin ayuda de nadie. «¿Quién eres?», susurró el emperador. Isen lo ayudó a ponerse de pie, con delicadeza a pesar de la violencia que aún le quemaba la sangre. «Soy el esposo de tu hija, y prometí proteger a esta familia cuando me casé con ella». Al otro lado de la sala del trono, los traidores restantes se rindieron. Las fuerzas leales se estaban asegurando. El palacio. El golpe había terminado. Sara cojeaba hacia Isen. Su herida era grave, pero no mortal. Lo miró como si lo viera por primera vez. «Me salvaste», dijo. «Eso es lo que hacen los compañeros». Extendió la mano y le tocó la cara, un gesto de profunda intimidad en su cultura. Estaba cubierto de sangre, la mayor parte no suya. Temblaba de agotamiento. Parecía que iba a desplomarse en cualquier momento, pero la miró fijamente a los ojos. «Te juzgué mal»,
dijo en voz baja. Todos lo hacen. Entonces, los ojos de Isen se pusieron en blanco y cayó. Sara lo sujetó antes de que cayera al suelo, sujetando su cuerpo destrozado con los antebrazos. «¡Equipo médico!», gritó, mientras los sirvientes corrían a ayudar. Sara miró al humano inconsciente en sus brazos, el esposo a que había descartado por débil, el hombre que acababa de demostrar más fuerza que cualquier guerrero que hubiera conocido. Lo abrazó con más fuerza y no lo soltó. Isen despertó en una cama blanda 3 días después. La habitación era diferente a sus pequeños aposentos. Era más grande, decorada con finos tapices y muebles caros. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas y podía oír el canto de los pájaros afuera. Intentó incorporarse y se arrepintió de inmediato. Un dolor punzante le recorrió todo el cuerpo. Gimió y se recostó sobre las almohadas. «Deberías descansar». Sara se sentó en una silla junto a su cama. Parecía cansada. Unas ojeras sugerían que no había dormido mucho, pero sonreía levemente. «¿Dónde estoy?», preguntó Isen. «El ala médica real. Estas son las habitaciones reservadas para los héroes del imperio». Hizo una pausa. «Casi mueres. Tu cuerpo se esforzó más allá de los límites seguros. Los médicos dijeron que nunca habían visto tal daño en un paciente vivo». Isen cerró los ojos. «El emperador a salvo gracias a ti. Draxen encarcelado. Su juicio comienza la próxima semana. Se enfrentará a la ejecución por traición. Isen asintió lentamente. Se haría justicia. Eso fue suficiente. Sara acercó su silla a la cama. Su expresión era seria. El palacio no ha hablado de otra cosa desde esa noche. El humano que derrotó a 30 soldados y salvó a la familia real. Te llaman la tormenta silenciosa. Prefiero a Isen. Casi rió. Eres extraño. Así que sigues diciéndomelo durante un largo rato. Ninguno de los dos habló. El silencio era cómodo de una manera que nunca antes lo había sido. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Sara finalmente. «Podrías haber escapado durante el caos. Podrías habernos dejado luchar nuestra propia batalla. ¿Por qué arriesgar tu vida por personas que te trataron como si no fuera nada?». Isen pensó detenidamente antes de responder. «Porque la paz importa más que el orgullo. Porque la muerte de tu padre habría reiniciado la guerra. Millones habrían muerto». Hizo una pausa. «Y porque estabas en peligro». Los ojos de Sara se abrieron ligeramente. «¿Yo? Hice una promesa cuando me casé contigo. Tal vez no tomaste nuestro matrimonio en serio, pero yo sí. Eres mi esposa. Protegerte no es una elección. Es simplemente lo que hago». No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era tranquila. «Te debo una disculpa. No me debes nada. Te debo todo». Se inclinó hacia adelante, con las 4 manos cruzadas sobre su regazo. «Durante un año, te traté como una carga, una vergüenza. Nunca intenté conocerte. Asumí que eras débil porque eras pequeña, porque eras callada, porque no presumías ni exigías respeto. Mucha gente hace esa suposición. Estaba equivocada. Nunca he estado más equivocada en nada». Lo miró directamente a los ojos. «Eres la persona más fuerte que he conocido. No por lo que hiciste en esa sala del trono, sino por lo que hiciste todos los días antes. Soportaste la soledad y la burla sin quejarte. Te preparaste para proteger a personas que no merecían tu protección. Elegiste la paz incluso cuando te costó todo». Isen no dijo nada. No sabía qué decir. «Entre mi gente», continuó Sara, «la verdadera fuerza no se mide por la fuerza con la que golpeas. Se mide por lo que estás dispuesto a sacrificar por los demás. En ese sentido, eres más fuerte que cualquier guerrero Valanti». Extendió la mano y la tomó. Su agarre fue suave, consciente de sus heridas. «Me gustaría empezar de nuevo», dijo. «No como socios políticos, sino como verdaderos socios. Si me das esa oportunidad». Isen miró su mano, que sostenía la suya. Un año atrás, ella no lo habría tocado a menos que el protocolo lo exigiera. Ahora, lo abrazaba como si fuera un tesoro. «Me gustaría», dijo. 2 semanas después, se celebró una ceremonia en el gran salón de palacio. Toda la corte se reunió para presenciar algo sin precedentes. El emperador Severin se encontraba ante su trono, vestido con ropas ceremoniales. A su lado, Sara, completamente recuperada de sus heridas, y ante ellos se arrodilló y se hincóle por su extraordinario valor en la defensa del trono. El emperador anunció su voz, que resonó por el silencioso salón. «Por salvar mi vida y la de mi hija. Por evitar una guerra que habría destruido a nuestros 2 pueblos,
Por la presente nombro a Isen Kole, defensor del trono. Se oyeron jadeos entre la multitud. El título nunca se había otorgado a nadie fuera de la especie Valanti. Era uno de los mayores honores del imperio. El emperador colocó un medallón dorado alrededor del cuello de Isen. «Levántate, defensor», dijo Isen. Aún se recuperaba, aún débil por sus heridas, pero se irguió y miró al emperador a los ojos. «Has demostrado». «Digno de mi hija», dijo el emperador en voz baja, solo para oídos de Isen. «Disculpe por dudar de usted». «Gracias, Majestad». Sara dio un paso al frente y tomó a Isen del brazo. Juntos, se giraron hacia la multitud. Los nobles de Valanti los observaban fijamente. Muchos se habían burlado de Isen durante un año. Muchos lo habían considerado solo un símbolo de paz no deseada. Ahora veían algo diferente. Vieron a una princesa y a su esposo juntos, iguales, aliados. Lentamente, uno a uno, los nobles se inclinaron. Esa noche, Isen y Sara estaban en un balcón con vistas a la capital. Las dos lunas proyectaban una luz plateada sobre las torres. Los sonidos de celebración llegaban desde las calles de abajo, donde los ciudadanos aún conmemoraban el golpe fallido y la supervivencia de su emperador. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Sara. Isen se apoyó en la barandilla, contemplando la ciudad que había estudiado con tanto detenimiento durante un año. «Ahora construimos algo mejor. Una verdadera alianza entre humanos y no solo un tratado sobre el papel, sino una verdadera colaboración que no será fácil. Nada que valga la pena hacerlo es». Se acercó a él, rozando su hombro con el suyo. Permanecieron en un cómodo silencio durante un largo rato. «Mi gente nunca volverá a ver a los humanos de la misma manera», dijo Sara finalmente. «Lo cambiaste todo. Solo les mostré lo que siempre estuvo ahí. Los humanos no somos débiles. Somos supervivientes. Aguantamos. Nos adaptamos. Protegemos lo que amamos». La miró. «Esa es la verdad sobre mi especie. Somos pequeños, blandos y frágiles, y somos lo más peligroso de la galaxia cuando alguien amenaza a nuestras familias». Sara sonrió. Era una sonrisa auténtica, cálida y genuina. «Te creo». Volvió a tomarle la mano, y esta vez no la soltó. «La paz